a un balance parcial, todavía inicial, de este gobierno regional, hay que decir algunas cosas. Este es un programa de opinión. Este no es un programa informativo. Este es un programa de análisis y de opinión. En este programa se analiza la ciencia política, cómo está la política en el país, cómo está el tema social, cómo está el tema económico, cómo está el tema cultural. Es decir, tiene una amplitud de preocupaciones. Y por eso que invitamos a los distintos especialistas. Así que algunos señores que escriben en las redes, sean un poquito más cuidadosos. El gobierno regional es gobernado por los contadores. Todos los cargos de confianza más importantes son contadores. Los contadores son los becarios ahora del gobierno regional. ¿Y cuál es la otra profesión que ha copado al gobierno regional? Los periodistas. Más de 100 periodistas están dirigiendo este gobierno regional. Por eso cree que el señor Werner Salcedo es intocable, que no se le puede decir nada, etcétera, etcétera. Está equivocado. Y como este es un gobierno, este es un programa de opinión, cuando hacemos un análisis lo hacemos desde la perspectiva del Cusco y del pueblo. No nos interesa el comportamiento personal del gobernador y de sus funcionarios. Nos interesa el debate de proyectos. A eso vamos. Y por eso no nos callamos y decimos las cosas como deben ser. Así que, estimados amigos, 5 temas son los talones de Aquiles de este gobierno. 5 piedras en su camino. Todavía hay más piedras, solo vamos a hablar de los primeros 5. Primera piedra, primer talón de Aquiles de este gobierno. Su claudicación en el tema del gasoducto surperuano. Ha claudicado porque no ha hecho nada. No ha hecho nada salvo hacer figuretismo con el tema del gas virtual, que es un engaño. No ha hecho nada. Y voy a poner para que usted nos entienda las cosas comparativas. Mire, señor, cuando se discutía el tema del cañón de la Apurímac para el uso del agua, ¿qué cosa se debatió en el fondo? Resulta que Arequipa durante 40 años había implementado poco a poco un conjunto de proyectos, una cartera de proyectos ya en fase de expediente. Sihuas Majes 2, más de 40.000 hectáreas de irrigación, y 3 centrales hidroeléctricas con las aguas que iban a trasladar del cañón de la Apurímac hacia Arequipa. ¿Y qué cosa tenía el Cusco? Nada. 0 balas. El señor Cuaresma se había dedicado a cualquier cosa menos a trabajar proyectos de agua en la cuenca del Apurímac. Y entonces venían los del gobierno y te decían, ¿para qué requieren pues los cusqueños agua si no tienen nada? En cambio, en este lado ya hay proyectos. Y se tuvo que ir contra el tiempo. Y por eso se trabajó de manera rápida con las autoridades y con el pueblo de Espinar para generar demanda de agua. Y se hicieron rápidamente los temas de agua potable, irrigaciones, un conjunto de cosas para recuperar tiempo y garantizar la demanda de agua. De tal forma que cuando tú te sentabas en la mesa con Arequipa decían, no señor, también en este lado hay inversión y necesitamos tantos litros de agua por segundo. Porque si no hacías eso, se llevaba todo el agua a Arequipa. Otro ejemplo. Venía el Ministerio de Transportes y ¿qué cosa te decía? No hay terreno para el aeropuerto. No sé si vamos a hacer en Ocoruro, en Paruro, o vamos a hacer en Quillabamba, o vamos a hacer en Anta, o vamos a hacer en San Pedro en Sicuani, o vamos a hacer en Chinchero. Se tiraban la pelota. Cada ministro un engaño. ¿Qué se hizo? Comprar los terrenos de Chinchero. Y con eso obligar al gobierno de turno a hacer el aeropuerto. Ya no se podía escapar. Cuando vino el ministro, se le dijo, señor, ya tenemos terreno, tiene que trabajarse el aeropuerto. Entonces se obligó al centralismo a hacer el aeropuerto, porque ya se tenía el terreno. Esa es la tarea de un gobierno regional. Ahora vamos a entrar al gasoducto haciendo esa analogía, esa comparación. ¿Qué ha hecho Arequipa? Arequipa, en alianza con Moquegua, ya han construido
2 centrales térmicas y están trabajando 1/3. Ya está instalado las centrales térmicas. Solo están esperando el gas. Están trabajando sus proyectos de petroquímica, tienen ya sus terrenos, en qué cosa van a invertir, están trabajando con sus empresarios, qué se va a producir, qué se va a industrializar. Es decir, están creando la demanda. Pregunto, y a este lado, ¿qué ha hecho el gobierno regional? ¿Tiene algún proyecto de planta térmica? No, nada. ¿Tiene proyecto de petroquímica? Nada. ¿Tiene avanzado la planta de fraccionamiento? Nada. Manancanchu, 0. Mientras que Arequipa ha creado ya su demanda con la central térmica, ha creado con sus petroquímicas en sus distintas plantas, a este lado, 0. Y entonces, ¿qué dice? El monopolio dice, ustedes los cusqueños no necesitan gas porque no tienen proyectos. Arequipa sí necesita, entonces vamos a llevar el gas por la costa. Ya no vamos a hacer el gasoducto surperuano. Y los papanatas del gobierno regional nos quieren meter gato por liebre. Si estamos reclamando, ¿qué cosa han reclamado? No han reclamado nada. Porque lo que hay que construir en este lado es la demanda. Eso es lo que se tiene que construir. El gobierno regional tiene la obligación de sentar bases a ver dónde va a ser las centrales térmicas. En Quillabamba, en Anta, en Canchis o en Espinar. ¿Dónde van a ser las petroquímicas? Tiene que trabajarse. Ya tenemos terreno para la petroquímica. Manan, no hay. Es decir, este inútil del gerente de Energía y Minas del Cusco es un 0 a la izquierda. Y decirle 0 a la izquierda no es un insulto. Es una evaluación de su capacidad. Y da cólera. Da cólera porque nos quieren seguir engañando. Ese pues es un punto débil del señor Salcedo. Él que tiene buenas relaciones con la señora Boluarte, que anda abrazado con los ministros de Boluarte, ¿por qué no ha avanzado algo? Nada. Entonces, en el tema del gasoducto estamos en emergencia. Si el Cusco no reacciona, se van a llevar el gas, como se vienen llevando. Y lógicamente, los que queremos al Cusco reclamamos, nos indigna. Rechazamos ese comportamiento ruin y traidor de las autoridades y de sus funcionarios. Y entonces no podemos estar aplaudiendo pues a un gobierno nefasto. Segunda piedra en el zapato. ¿Qué cosa nos dijeron? Que la venta del boleto turístico en el Cusco es ineficiente, burocrático, incluso hay temas de malversaciones, de cobros, de corrupción. Hasta ahora no han comprobado esa corrupción. Ya son cerca de 2 años. Y usted habrá leído los comunicados de ayer, de anteayer, diciendo de que se ha trabado la famosa venta del boleto. Es decir, esa maravilla que nos decían que desde Lima iban a bajar, con la tecnología más moderna iba a manejarse, resulta que ahora no pueden vender los boletos y hay unas colas inmensas para entrar a Machu Picchu. ¿Y quién es el responsable de eso? ¿Quién ha entregado el boletaje de Machu Picchu al centralismo? Porque el boletaje se estaba desarrollando en el Cusco. Los recursos de Machu Picchu eran para el Cusco. ¿Quién ha traicionado? ¿Quién ha entregado eso? Este gobierno regional. Entonces, ¿cómo no nos va a indignar? ¿Cómo no nos va a dar cólera? ¿Es una derrota o no es una derrota? ¿Es una traición o no es una traición? Que hayan permitido que se vaya el boletaje de Machu Picchu al centralismo y que ahora la Dirección de Cultura, la desconcentrada, no recibe ni un céntimo para sus proyectos. No recibe, está desfinanciado. Todo ese dinero que recauda Machu Picchu ahora lo maneja Economía y Finanzas y el Ministerio de Cultura desde Lima. Entonces, ¿dónde está pues su posición regionalista, descentralista de este señor? Ningún gobierno regional antes ha permitido eso, porque siempre se han querido llevar Machu Picchu. No se les ha permitido, pero este gobierno, este señor que anda de brazos con Boluarte, ha permitido ese entreguismo. Y nos metía el dedo diciendo, no, se van a llevar por un tiempo y después va a volver porque nosotros estamos armando también nuestra plataforma para la venta. ¿Y dónde está su famosa y su bendita plataforma?
¿Reclamar eso es ser envidioso? ¿Reclamar eso es ser malo de la película? No, señor. Estamos reclamando un derecho que se ha perdido. Y se ha perdido por irresponsabilidad y traición. Eso lo tenemos que decir, por supuesto, aunque se molesten. Tercero, ustedes saben que ya está en proceso de privatización Choquequirao. Igualito nos están metiendo el gato por liebre. Dicen, primero vamos a hacer el teleférico desde Apurímac y después haremos el teleférico desde el Cusco. Y no hay expediente del teleférico del Cusco. El único expediente que existe es el de Apurímac. ¿Y cuál es la posición de este gobierno? Sí, pues que lo hagan, mientras tanto nosotros vamos a... Es decir, hacerse el muertito, no defender coherentemente las cosas. Y ha regalado Machu Picchu, ahora lo quiere rifar también Choquequirao. Eso no podemos permitir. Yo no estoy en contra de que haya un teleférico desde Apurímac, que haya, pues, pero también hay que construir pues el teleférico desde el Cusco. En las mismas circunstancias y en condiciones. Ese Choquequirao está en el territorio del Cusco. A ver, ustedes díganle al gobierno regional de Apurímac, ¿ya? Díganle, ¿saben qué, hermanito? Como somos vuestros hermanos, también pues vamos a pedir canon de las bambas. Denos pues el canon de las bambas. Pregunto, ¿el gobierno regional de Apurímac permitiría eso? ¿Ustedes creen que Apurímac nos va a dar un sol del canon de las bambas para el Cusco? Pero el discurso para este lado sí es distinto. Somos pues hermanos. Hay que hacer nomás el teleférico de Apurímac y después pues harán el teleférico desde el Cusco. Es decir, van a hacer el teleférico a tu casa, van a cobrar el ingreso a tu casa, se van a llevar esa plata cobrando los derechos de tu casa y tú 0 soles, 0 balas. ¿Qué es eso? Pues una traición. Es una traición, una capitulación. 1, gasoducto. 2, Machu Picchu. 3, Choquequirao. 4, acá. Con palos, con bombas, con represión, han sacado a 9,000 productores de Huancaru. Y para sacarlos, ¿qué dijeron? Tienen que abandonar este local porque vamos a empezar la construcción de un campo ferial moderno, etcétera, etcétera, que ya están hechos los planos, la inversión. Y ahora resulta que eso es una mentira. No hay expediente. O el que dicen que había, se ha caído, está en 0. ¿Cómo puedes poner a 9,000 familias en la calle sin tener un problema resuelto? ¿Qué es eso? Eso es demagogia, eso es abuso. Yo estoy en contra totalmente de los malos manejos que algunos directivos de ARPAC han hecho. Estoy en contra de la corrupción y de la mafia con que se ha manejado ARPAC. Pero eso nos lleva a que 9,000 productores se queden y ahora estén dispersos por todas las calles y que no se haya avanzado 1 metro cuadrado. ¿Para qué mienten? ¿Para qué reprimen? ¿Qué es eso? ¿Ese es un comportamiento responsable, un comportamiento social? No, pues, señor, eso se llama irresponsabilidad. Eso es una provocación. Si no tenían nada, ¿para qué engañan? ¿Para qué meten palo a las pobres señoras productoras? ¿Para qué engañan? ¿Para qué los insultan? Es decir, el gobierno regional ha votado a 9,000 productores a la calle y ahora ¿quiénes tienen que pagar los costos? Los de Santiago y los de la municipalidad provincial. Pero hay también, pues, los señores alcaldes de Santiago y de Cusco se han quedado. Han debido ser más fuertes en su momento. Recién un poquito están pataleando porque no se puede resolver eso. Lamentablemente. Y estas navidades, esas familias van a pasar temas complicados. ¿Por qué? Por el ego de este señor que cree que tiene resuelto y no tiene resuelto nada. 0 en gasoducto, 0 en Choquequirao, 0 en Machu Picchu, 0 en el campo ferial de Huancaru. 5. El señor anda de brazos políticos de cogobierno con la señora Boluarte.
¿Y cuál es la explicación que daba? No, es que el gobierno regional debe llevarse bien con el gobierno nacional para que fluyan las inversiones, vengan las inversiones. ¿Han leído ustedes ya el presupuesto aprobado del 2025? ¿Han leído? Lean bien y lean completo. Porque resulta que al Cusco le han mochado 300 millones de soles. Le han metido tijera. Y este gobierno está calladito. El gobierno regional está calladito. No quiere hablar sobre eso. Estos señores nos tratan como a ignorantes, como si no pudiéramos interpretar y leer un presupuesto. ¿Por qué no salen a hablar del presupuesto? ¿Saben por qué? Porque saben que tienen arruga, que tienen un déficit grave. 300 millones. La amiguita, Boluarte, con su ministro amiguito, nos han mochado 300 millones. Pero la gente dirá, nos están mochando lo que nos ha dado el gobierno. No, nos están mochando el canon. Ojo lo que estoy diciendo, nos están mochando el canon. Mire, señor, cuando a usted le transfieren, porque no le está asignando, el gobierno nacional no nos asigna, no nos da nada. El canon es un derecho que lo hemos adquirido. Y entonces lo que hace el gobierno nacional es recaudar ese impuesto del canon y transferirnos. Nos están transfiriendo un derecho, no nos están asignando. Y entonces normalmente ese canon que se transfería, cuando tú no gastabas el total de ese canon, suponte este año, esa plata no podía ser devuelta al centralismo. Podía ser y debía ser reprogramado en el siguiente año. Pero en una nota oscura del Ministerio de Economía y Finanzas se han violado eso. ¿Y saben qué? Lo que no gastas del canon se está yendo a la caja central. Esito pues no nos quieren explicar. Ahí está el famoso recorte. Entonces, pregunto, ¿para qué ha servido que nuestro gobernador regional les vaya de brazos con Boluarte? ¿Qué nueva obra está llegando de Boluarte al Cusco? ¿Qué inversión nueva? Ya está Boluarte 2 años, ¿eh? No está 1 año, ya está 2 años. ¿Qué inversión nueva ha llegado? Encima nos mocha todavía nuestro canon. Nos está mochando el presupuesto y siguen defendiendo. Siguen defendiendo a la señora. Siguen de brazos. Siguen trayendo a sus ministros que no sirven para nada al Cusco. Siguen trayendo para exhibirlos como si fuera un gran gobierno. Hasta una amiga me ha dicho, Jesús, es que por protocolo pregunto. ¿El ministro de Transportes ha puesto, el Ministerio de Transportes ha puesto un sol en la vía expresa? No, no ha puesto ni un sol. Esa es obra de un préstamo del Banco Mundial con pago del canon. Ni un sol el gobierno nacional. Pero ¿quiénes se han dado el duchazo de popularidad junto al gobernador en la vía expresa? Los ministros. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que homenajear a un ministro que no ha puesto ni un sol, no ha tenido ninguna voluntad para hacer nada? ¿Por qué? Claro, me dicen el protocolo. Y yo le digo, el verdadero protocolo sería también invitar a los que han gestionado la vía expresa. La vía expresa se ha hecho desde el 2011 como expediente y luego se ha venido construyendo. Bueno, el único que ha salido a reclamar haya sido Jean Paul. Ha dicho, pues hay mucha mezquindad, egoísmo en el actual gobernador. Porque es cierto, pues los anteriores gobernadores a Werner han hecho pues su aporte en la vía expresa. Unos con el expediente, etcétera, etcétera. Si hubiera decencia, se invita pues, a esas personas. Pero como no hay decencia, se traen a los ministros que no sirven para nada. Y eso pues indigna. Eso indigna y genera rechazo y repulso. Así que, estimados amigos, 5 piedras, 5 talones de Aquiles de este gobierno. Ojalá que corrijan, porque el análisis que estamos haciendo es para que corrijan, no es para que lloren y me llenen de insultos sus empleados. ¿Ya? En las redes sociales te llenan pues de insultos cuando tú haces una crítica constructiva. Y esos 5 temas estaban en el programa del gobierno del señor. Ahora está al revés. Ha hecho todo lo contrario de lo que decía en campaña. Y sus funcionarios, en vez de defender cada quien su responsabilidad, se lavan las manos. Se lavan las manos. Pero
Pero bueno, ese es asunto de otro costal. En la próxima haremos el balance de otros sectores, de otros factores. ¿Ha industrializado el Cusco? ¿Cómo están sus proyectos agroalimentarios? ¿Cómo están los proyectos de interconexión? Vamos a analizar poco a poco. Esta es la primera evaluación que hacemos en este terreno del gobierno regional.